les decía, jóvenes, no sin antes, por favor, indicar pues que hemos agotado ya el módulo 4 de nuestro programa y entramos al módulo 5 el día de hoy, y a la vez quisiéramos, antes de concluir la clase, jóvenes, pues hacer tal vez no un repaso, pero ver ya el contenido de nuestro examen que se va a llevar a cabo el día viernes, creo que desde conocimiento, el 1 de abril, el 1 del próximo mes, nuestro segundo examen parcial. Y siempre en Moodle RAD, jóvenes, como les he indicado, por favor, en Moodle RAD, sobre 40 puntos, nuestro segundo examen parcial. Entonces, antes de concluir, probablemente concluyamos un poquito más temprano, pues vamos a hacer un breve recordatorio sobre los contenidos que hemos visto ya y que es materia de nuestro segundo examen parcial. El día de hoy entramos a la quinta unidad, casi estamos en la recta final del desarrollo del curso. Obviamente este contenido, jóvenes, no va a entrar en nuestro segundo examen parcial. No es materia del segundo examen parcial, es materia del examen final. Razón por la cual les decía, vamos a hacer una breve introducción sobre el tema derechos de los pueblos indígenas. Y acá vamos a hacer referencia particularmente al caso de nuestro país, al caso de Guatemala. Razón por la cual pues vamos a dejar como trabajo, por ejemplo, la lectura de una parte que indicaremos oportunamente del Popol Vuh, que es uno de los documentos de la literatura maya ampliamente conocido, casi en todo el mundo. Algunas personalidades, sobre todo académicas, intelectuales, se han dedicado al estudio de este documento que de una u otra manera refleja, no solamente refleja, sino que se plasma en este documento parte del pensamiento maya y más o menos la organización que había antes de la colonia. Entre otros documentos mencionaremos esto. Y para ello, pues me permito, jóvenes, en esta primera parte, repito, a una parte meramente introductoria del tema, derechos de los pueblos indígenas, para darnos una idea más o menos a nivel mundial. Si queremos, jóvenes, voy a compartirles estas imágenes acerca de lo que son estos derechos, pero particularmente, ahí estamos, yo creo que ahí se está viendo, jóvenes. Esta es la quinta unidad de nuestro programa, Derecho de los Pueblos Indígenas. Tenemos acá, al efecto, le decía, en esta parte introductoria, queremos compartir la aportación de académicos e intelectuales que a nivel mundial, a nivel de académicos, a nivel de la intelectualidad, se les fue conociendo como los mayistas. Las personas, tanto hombres como mujeres, que se dedicaron al estudio de los objetos mayas, los monumentos mayas, toda la aportación que ha habido de la civilización maya, o de lo que también pues conocemos ya como pueblo maya. Entonces tenemos la aportación y vamos a hablar muy brevemente de cada uno de estos académicos que dedicaron parte de su vida, realmente parte de su vida, al estudio de la cultura maya. Estamos hablando acá de la cultura maya antigua, la cultura maya clásica. Pero sin embargo, vamos a ver, jóvenes, también, además de ese estudio maya clásico, el maya antiguo, de la civilización maya antigua, también estas personas se dedicaron al estudio de los mayas de hoy, haciendo esa relación entre
la aportación de la antropología fundamentalmente como ciencia que estudia las comunidades humanas, sus culturas. También hay lingüistas, entre otros, que estudian no solamente la denominada, por ejemplo, el tronco de un idioma y las divisiones que va teniendo a lo largo de su desarrollo histórico. Repito, antropólogos, lingüistas, de igual manera historiadores. Va a ser muy interesante esta aportación. Y luego también tenemos otra aportación sumamente interesante. Quisiera indicar, de esto también ya vimos algo, en relación a los estudios, en el caso particular de Guatemala, los estudios de campo, o como dicen algunos, el estudio in situ de campo que realizaron, que impulsó y que realizó el Instituto Indigenista Nacional de Guatemala. Acá estamos hablando más o menos por el año 1940, 45 jóvenes estuvimos, y recordarán ustedes también bajo las directrices a nivel prácticamente América, menos los Estados Unidos, pero podríamos decir latinoamericano, a nivel de Latinoamérica, la influencia que tuvo el Instituto Indigenista Interamericano como una institución que daba directrices en política indigenista a nivel de toda Latinoamérica. Recordando siempre, la sede del Instituto Indigenista Interamericano estuvo en México, cuando México estaba en su auge, la idea, esto pues repito es para recordar, pero resulta importante, jóvenes, cuando se estaba impulsando la asimilación, la teoría de la aculturación, de la asimilación o de la integración. En Guatemala mismo también se le conoció como la teoría de la latinización de los indígenas. Entonces el Instituto Indigenista Interamericano jugó un papel muy importante para la implementación de las políticas públicas, porque prácticamente este instituto era el referente de todos los estados latinoamericanos, repito, desde México hasta Argentina, para los estados en materia de atención a las poblaciones indígenas. Entonces vamos a ver este estudio del Instituto Indigenista Nacional de Guatemala, propiamente acá en nuestro país, va a realizar estudios de investigación de campo en el seno de las comunidades indígenas de nuestro país, en varios departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Piché, donde había presencia indígena. Luego tenemos los estudios también que se hicieron de los Chortí en el oriente del país, específicamente Jocotán. Pues fueron recabando toda esta información a lo largo del territorio nacional donde había presencia indígena. Y vamos a ver, así solo una mención, porque después vamos a hablar de eso. Se hicieron investigaciones por parte del Instituto Indigenista Nacional en tema o en materia de organización social. ¿Cómo estaban organizados a esa fecha, más o menos 1950 aproximadamente, en la década de los 50? Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas. Recordemos Aguirre Beltrán, recordarán ustedes, fue un autor muy importante, un intelectual mexicano, hablaba precisamente de estos pueblos indígenas, solo que él ya le denomina pues ya los refugios. Luego también en el tema de las regiones de refugio, regiones del refugio era la expresión que utilizaba para pueblos indígenas Aguirre Beltrán.
También se empezó a hacer investigación en materia de espiritualidad, de manifestación así espiritual o idea acerca del creador, del formador, de Dios, de la divinidad. En las comunidades de teoría, incluso se habló de medicina, educación, las autoridades mayas, el calendario, la familia y especialmente el proceso productivo. Entonces, vamos a ver muy brevemente de esto. Razón por la cual, pues, en esta parte introductoria, para poder hablar ya de los derechos de los pueblos indígenas, propiamente, el caso de Guatemala, parte 2. También con la siguiente observación. Por favor, en este estudio de los pueblos indígenas van a salir a flote de estas investigaciones académicas, digamos, de estos académicos, la mayoría extranjeros, van a salir a flote algunos elementos de la acá propiamente, y no vamos a acuñar, sino que vamos a seguir ya también el lenguaje que se ha utilizado ya en este estudio, jóvenes, de la cultura maya, del pueblo maya, de la civilización maya. ¿Por qué? Porque vamos a ver incluso de lo que ya abordamos, jóvenes, recordarán, solo para hacer, por favor, brevísimo recordatorio. Del enfoque del racismo que vimos, de la asimilación, esos temas que abordamos ya, pero últimamente del enfoque del racismo vimos dos vertientes y yo creo que sumamente importantes. Se nos quedó en el tintero uno, pero al final se conjugan un poco. Les decía la posición de Guzmán Buckley y su equipo de trabajo, entre ellos un francés muy destacado, investigador, y luego la línea de investigadores guatemaltecos que siguieron precisamente el pensamiento del investigado Carlos Guzmán Buckley. Pero veíamos el caso de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias vio, recordemos, jóvenes, en los pueblos indígenas, en la población indígena, o en la población india, como se expresaba, realmente pobreza cultural, pero también pobreza física, pobreza mental, dadas las condiciones, como planteaba Miguel Ángel Asturias, casi de 450 años de vivencia del indígena dedicado única y exclusivamente a trabajar bajo el rigor del látigo. Desde la colonia, incluso después de la independencia, y todavía aún después de la Revolución de Octubre del 44. Y razón por la cual Miguel Ángel Asturias, viendo ese contexto histórico que hace su estudio, su análisis, recomienda que la única salida, recuerden cuando hablamos acá, era o dejar que se murieran los indígenas, los indios, porque ya no tenían posibilidad de vida, o la posibilidad de inyectarles vida con sangre proveniente de Europa, mediante la mezcla, indicaba él, o el mestizaje propiamente, o en términos de Miguel Ángel Asturias, la mestización de la población indígena, porque no tenía que aportar nada a la sociedad guatemalteca, por un lado. Pero por otro lado vimos, yo creo también, les he acá jóvenes compartido el documento del profesor Pedro Martínez, le decía también un hombre muy acucioso, un intelectual realmente de mucha altura en nuestro país. Al final también nos hace el planteamiento que Pedro de Alvarado no vio ningún indio, porque los indios surgieron a partir de la reorganización de la colonia en 1540, y especialmente con el trabajo forzado, pero particularmente con una unidad social, digamos, los pueblos de indios. En el marco de esos pueblos de indios, el indio imitaba, empezó a adquirir sus características sobresalientes, que va a ser precisamente un siervo feudal.
Y ese siervo que está precisamente bajo rigor, muy particularmente y de manera fundamental del trabajo obligatorio y del trabajo forzado casi en paga. Y luego también nos agrega como otros elementos, recuerden el hecho de haber estado encarcelado, el hecho de estar bajo el rigor del látigo y también bajo el terror colonial. Y entre otros aspectos también se mezcla acá, jóvenes, por favor, jóvenes. Entre otros aspectos también aparece los motines de indio. Entonces, y eso pasó a lo largo de la colonia durante más o menos 300 años. Luego viene la independencia, pero la independencia de Guatemala, esa situación casi siguió igual. Y llegamos al régimen, a la reforma liberal, pues aún se recrudeció la situación indígena, del pueblo indígena o de la población indígena, porque Justo Rufino Barrios les expropia las tierras comunales y prácticamente también a través del reglamento jornalero se retoma el trabajo forzado nuevamente. Que según la Constitución de 1924, pues ya se había levantado el régimen de la esclavitud, ¿verdad? Pero sin embargo, sigue el trabajo forzado. Al final, entonces, el profesor Severo Martínez, recuerdan, jóvenes, señala que realmente entonces el indígena estaba en una pobreza material y en una pobreza cultural. De tal manera no vio en la población indígena cosas que pudieran favorecer, levantar a la población en guatemalteca en varios órdenes de la vida, porque realmente el indígena estaba dedicado precisamente al trabajo. Sin embargo, con la Revolución de 1945, señala el profesor Pedro Martínez, al abolir la Constitución de 1945, la servidumbre o cualquier otra forma de servidumbre o de opresión o de dominio sobre los trabajadores agrícolas. Entonces, ahí el indígena ya se incorpora al proletariado agrícola, al proletariado rural, y pierde su condición de siervo. Y también pierde su condición de indio. Desaparece. Entonces, estas dos posiciones, decíamos, por otro lado, la posición de Miguel Ángel Asturias, al tiempo, y del profesor Severo Martínez igual, pero no ven en la población indígena mayor cosa que aportar a la sociedad. Mayor cosa que aportar a la sociedad. Sin embargo, ahora entramos a lo siguiente. Bueno, perdón. Le decía en el caso de Guzmán Bofler, acá no entramos a analizar. Y obviamente nuestra evaluación del pensamiento de Guzmán Bofler es mucho más moderno. Les decía solo como una mención, jóvenes, Guzmán Bofler se pone en una posición distinta a la del profesor Severo Martínez. Y más o menos también utilizando la metodología del materialismo histórico y materialismo dialéctico. Guzmán Bofler, un gran sociólogo guatemalteco, por cierto, murió hace poco, y su equipo de trabajo. Entonces, jóvenes, lo único Guzmán Bofler hace un planteamiento ya en cuanto a que efectivamente existen clases sociales en Guatemala, pero plantea la clase indígena y la clase ladina. Guzmán Bofler, a diferencia del profesor Severo Martínez, vio en un momento los indígenas como una clase durante el régimen colonial. Pero posteriormente, después de 1945, se asimila al proletariado guatemalteco como el proletariado y prácticamente se pierde, ¿verdad? Se pierde como grupo social, como pueblo. Pues dentro de estos planteamientos jóvenes, a nivel externo, a nivel fuera de Guatemala y obviamente a raíz de los estudios que se van a hacer en Guatemala,
aparecen estos intelectuales o estos académicos, les decía, denominados maístas. Entre otros jóvenes, tal vez no en su orden en tiempo, pero más o menos vamos a mencionar a Alejandro von Humboldt. Estuvo en Guatemala, estuvo mucho tiempo en Guatemala, hizo su recorrido en Guatemala, prusiano. Prusia era un estado independiente antes, pero sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se anexó a Alemania. Hoy está en el territorio alemán. Alejandro von Humboldt, muy astucioso, muy observador, vino a Guatemala y acá encontró una copia del documento de Francisco Marroquín, el padre Francisco Marroquín, que vivió en Chichicastenango, en cuanto a la traducción que se hizo del Popol Vuh. Hoy dicen algunos que la expresión correcta es Popol Vuh, como la esfera, el libro que tiene forma de esfera. Pero quizá independientemente de esto, pero encuentra Alejandro von Humboldt esa copia y empieza a estudiar el pensamiento que traía ese documento, un documento que se elaboró después de la colonia, recordemos, uno señala, uno de los allegados quichés, maya quiché, a Francisco Marroquín, ya había estudiado el idioma español y tradujo al idioma, utilizó el alfabeto prácticamente castellano para escribir este documento con la ayuda de Francisco Marroquín. Entonces Alejandro von Humboldt empieza a leer este documento, jóvenes, se interesa bastante en el estudio de este documento, perdón, jóvenes. Y también Alejandro von Humboldt estudió uno de los documentos más o menos de 1540 de Fray Diego de Landa. Diego de Landa escribió un libro que se conoce como La relación de las cosas de Yucatán. Y Diego de Landa hace referencia más o menos, bueno, Diego de Landa habla sobre la organización social de los indígenas, particularmente, como señala él, de los indígenas de Yucatán, los mayas de Yucatán. Y también Diego de Landa describe la forma del paganismo, dice el paganismo de los indígenas, o la espiritualidad, y que alrededor de ese paganismo indígena existía un calendario, el calendario agrícola y el calendario que se conoce como Tzolk'in, de la cuenta corta de 260 días, y que se relaciona estrechamente con el ser humano estando en el vientre materno a los 260 días, las 9 lunaciones, y el calendario agrícola. En este documento, la relación de las cosas de Yucatán habla sobre la tejeduría, la medicina, educación, entre otras cosas, jóvenes. Y por favor, les agrego esto. Acá, jóvenes, otro punto más que se me olvidaba, por ejemplo, acá, obviamente, la costumbre, que para Diego de Landa era como el derecho de los indígenas, y especialmente habla sobre el derecho, llamémosle así, penal, fundamentalmente en el tema, digamos, de penalización de las actitudes, de quebrantamiento de las normas de esta organización. Pues encontramos acá, hace esta relación Alejandro von Humboldt, especialmente relación al Popol Vuh. Luego aparece un sacerdote que estuvo acá en Guatemala, Charles, que tiene Brasil, de Bourgogne, francés,
que también fue un observador y empezó a hablar precisamente del Popol Vuh, principalmente este documento que encontraron, pues, que refleja en parte el pensamiento indígena, particularmente el pensamiento maya acerca de la creación. ¿Cómo es la visión o cuál es la visión de los mayas acerca del origen de la vida? Y aparece precisamente en el Popol Vuh, un documento que vamos a leer y que voy a referir en las páginas de este documento que vamos a leer en la próxima clase. Voy a indicar las páginas. Y pues Charles Brasseur de Borbón empieza a plantear que realmente era un pueblo culto, porque los que tienen este tipo de elaboración son pueblos que también le han dedicado tiempo a desarrollar el pensamiento, especialmente el pensamiento abstracto. E incluso dentro de este desarrollo de pensamiento se encuentran algunos aspectos filosóficos, teológicos, acerca de la vida, la concepción de la vida. Y le pone mucho interés, e incluso Bob Orr, a este documento. Hasta también hace una traducción al francés de esta copia. No se sabe dónde está el original hasta la fecha del Popol Vuh. Además, él estudió Quiché para poder entender de mejor manera el pensamiento, adentrarse un poco dentro de la cultura, dentro de la misma lingüística, jóvenes, y sobre todo en la estructura gramatical de un idioma para poder entender de mejor de qué manera se escribe, cómo se escribe, porque razón por la cual pues, se ha utilizado un alfabeto internacional y este alfabeto internacional a veces se adecua a la escritura de algunos idiomas en particular. Desde esa perspectiva, entonces, académica, aparece, repito, Alejandro von Humboldt hablando de los mayas, hablando de la civilización maya, hablando de pueblos mayas. Luego tenemos a John L. Sidney Thompson, un británico, que empezó a estudiar los monumentos mayas, muy ampliamente, como las ruinas mayas. Empezó Eric Thompson a ver que además de meramente la construcción física, ¿no? Aparecían precisamente algunas como escrituras, que hoy llaman los glifos. Aparecen ahí unas escrituras en algunos monumentos, y ahí el interés de Thompson para estudiar la civilización maya, realmente cuál era, y especialmente aquí empezó a hablar de una escritura jeroglífica. Y al hablar precisamente de escritura jeroglífica, pues plantea este autor indicando de que hay tres tipos básicos de escritura que encuentra precisamente en esos jeroglíficos. La ideográfica, o sea, ideas que ahí se expresan, que ahí se encuentran. Lo único es de hacerlo con mucho detalle, con mucha paciencia, como exige la ciencia. Pero también encontraba algunas silábicas. Ahí encontraba precisamente una escritura silábica de sílabas y una escritura alfabética. Fue una de las grandes aportaciones de Eric Thompson en el tema de la cultura maya, siempre viendo que era un pueblo que había escrito. Y resulta, luego viene Sylvanus Morley, jóvenes estadounidense, también empezó a estudiar precisamente la cultura maya, dedicó gran parte de su tiempo en el estudio de las ruinas, se ubicaron en Guatemala, 20 años, mucho tiempo, jóvenes,
para poder descifrar precisamente este tipo de escritura. Incluso hablaba más o menos como sucedía con los caracteres de la escritura japonesa, los caracteres de la escritura china, por ejemplo, jóvenes, y mucha relación con los también estudiosos, los intelectuales, los académicos europeos, por ejemplo, que habían estado estudiando durante mucho tiempo la civilización egipcia. Y ahí encontraron también vestigios de escritura, jeroglífica, y también con estos elementos básicos, decíamos, jóvenes, ideográficas, habían ideas silábicas, alfabéticas. Encontramos a Silvano Núñez. Luego viene, jóvenes, a Yuri Norsov, un ruso, un académico, un científico ruso. Se interesó mucho primero en lo que escribió Diego de Landa. Estudió el libro de Diego de Landa, pero especialmente en relación a la escritura, porque Diego de Landa incluso propuso un alfabeto más o menos para entender, comprender la escritura maya, la escritura que según Landa pues, se tenía en los llamados códices mayas, y que lamentablemente también Diego de Landa les quemó casi todos los códices. Afortunadamente se salvaron 3, 4 códices, pero de ahí precisamente desprende Diego de Landa su alfabeto para entender algunos de estos glifos o jeroglíficos. Y Yuri Norsov, repito, estudió esa propuesta, digamos, de alfabeto de Diego de Landa. Pero además, Yuri Norsov, creo que hace una aportación muy importante que señala pues, 27 signos del alfabeto maya. Fue uno de los primeros en descifrar la escritura maya. Yuri Norsov, ruso. Y ya con eso, incluso a Yuri Norsov jóvenes, se le tiene como uno de los grandes maestros en ese tema, en el desciframiento de la escritura maya. Pero aparece una coterránea suya, Tatiana Proskopriakov, que fue alumna precisamente de Yuri Norsov, y fue un poquito más allá del desciframiento de esta escritura. Tatiana Proskopriakov, jóvenes, era epigrafista, que se dedica especialmente al estudio de estos escritos antiguos, libros, todo eso, y aportó bastante, realmente, para poder descifrar la escritura maya. Hoy, pues, los epigrafistas, incluso hay clases de epigrafía, jóvenes, para poder, especialmente en el caso de la escritura maya, para poder entender esa escritura que aparece en algunos monolitos, como en Tiwá, o en Petén. Especialmente se dedicaron a estudiar la zona de Yucatán, porque también se creía que el yucateco era el idioma que podía ayudar para el entendimiento precisamente de la escritura maya. Llega a Guatemala a Rafael Girard, que es suizo, y se instaló en Guatemala, pero especialmente entre los chortí, también en otras comunidades mayas, pero particularmente en el área chortí. Rafael Girard, una de las grandes aportaciones que tiene, jóvenes, es que estudió, voy a invitar este caso, por favor, especialmente la práctica de la espiritualidad de los chortís, de la comunidad lingüística chortí. Y luego el proceso agrícola de esta comunidad y el calendario. El calendario.
básicamente veía del estudio acá de Rafael Girard, se da cuenta de que los chortís, sin leer el Popol Vuh, sin conocer el Popol Vuh, la inmensa mayoría de chortís en las comunidades donde estuvo, hablamos más o menos de la década de 50, 60, no sabían leer ni escribir, eran analfabetos. Pero realmente Rafael Girard había leído y estudiado el Popol Vuh y encontraba que en la práctica, acá en la práctica agrícola, que está estrechamente relacionado con la espiritualidad, el proceso agrícola entre los chortís y en las otras comunidades donde estuvo, pero particularmente aquí como en Jocotán, Chiquimula, encontró que no pueden realizar el proceso agrícola si no está fundado, si no está ligado, si no está articulado con el aspecto espiritual. No pueden producir la tierra si no está, como ellos dicen, el formador, el creador de fe y humanos en esos procesos agrícolas. Antes de labrar la tierra hay que pedirle permiso. Para sembrar hay que pedirle permiso. Para la cosecha hay que pedirle permiso al ser superior, al ser supremo. Y luego también Rafael Girard se da cuenta de que esta actividad se va a relacionar con el calendario agrícola, que es de 360 días y 5 sin nombre, como dice al final 365 días, y estrechamente relacionado con el movimiento del sol, los famosos solsticios y los equinoccios. Ese movimiento pendular del sol que va norte, pasa por el centro y luego va al sur. Hoy, por ejemplo, estamos en la época de la primavera, pero prácticamente el sol va camino al norte, razón por la cual el calor que se siente acá y los procesos o el proceso productivo agrícola jóvenes estrechamente relacionado con el régimen de lluvia. Entonces, eso se da cuenta Rafael Girard, les decía a jóvenes que el proceso agrícola está estrechamente entrelazado con el aspecto de la espiritualidad en ese sentido. Los favores, si queremos, jóvenes, el bienestar de la comunidad, pero sobre todo también el beneplácito y la bendición, por decir así, del ser superior para que ese proceso productivo agrícola tenga suficiente calor del sol, pero también la lluvia. Y estrechamente, repito, este es producto precisamente del trabajo de Rafael Girard. Entonces señala realmente lo que aparece descrito en el Popol Vuh es tan presente, está tan presente, se practica todavía, se lleva a cabo todavía, forma parte del pensamiento clásico maya, de aquella civilización que en un momento dado pues tuvo un encuentro, un gran accidente histórico y pues casi se termina. Pero Rafael Girard sostiene, no ha muerto. En silencio en el marco de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, de los reductos o las regiones de refugio, se fue desarrollando. Ya no con aquella efervescencia, sino que ya prácticamente de manera oculta, porque también señala, por ejemplo, Rafael Girard, una de sus aportaciones jóvenes, es que los chortí y las otras comunidades lingüísticas que vivió no practicaban la espiritualidad maya durante el día, sino que buscaban la noche, porque para practicar la espiritualidad maya, para esos procesos productivos en el día,
implicaba muchas veces muerte para las personas porque se les señalaban de brujos, se les señalaba de practicantes, de hacedores de prácticas diabólicas. Pero sin embargo, ahí de noche, cuidándose para evitar, y sobre todo en el tiempo de conflicto armado, cuando inicia, la gente tenía mucho cuidado. Entonces, además de esto, y de lo que encontramos acá, las grandes aportaciones de Rafael Chirá, entre otros jóvenes, por favor, entre otros, no solamente Rafael Chirá, pero entre otros es que se encuentra esta práctica espiritual y la organización social. ¿Cómo está organizada la comunidad? Señala acá Rafael Chirá y otros autores que las comunidades mayas, principalmente su manera de desenvolverse está por ejemplo, el papel que juegan las personas grandes, los mayores, en la vida de la comunidad. Los mayores son respetados por los adultos y además por los jóvenes, ya no digamos los niños. E incluso señala, por ejemplo, en materia política, o sea, de conducción de la sociedad japonesa, existía el principio de la jerarquía escalonada en organizaciones. ¿Y en qué consiste el principio de la jerarquía escalonada? Es decir, que empiezan a servir los jóvenes a la comunidad, a dar servicio comunitario, a distinguirse como líderes comprometidos con la comunidad, no con la finalidad de ganar dinero, sino que a cierto punto, cierto prestigio social, y así escalonadamente van ganando los puestos hasta llegar a la mayor jerarquía. Y eso es un proceso, incluso lento, no es de la noche a la mañana, a veces pasan años. Normalmente, Rafael Girard encontró, por ejemplo, un reflejo de esto, lo que sucede en los famosos consejos, pero de las comunidades jóvenes y las alcaldías auxiliares, donde aparecen líderes, pero que no llegan a gobernar de la noche a la mañana, sino que ponen a prueba su capacidad de servicio a la comunidad, que normalmente de manera gratuita, por un lado. De igual manera, por ejemplo, los guías espirituales encuentra Rafael Girard, al igual que el Instituto Indigenista Nacional, luego entre jóvenes, pero encuentra, por ejemplo, que para la práctica de la espiritualidad no cualquier individuo, no cualquier hombre, no cualquier mujer, no cualquier mujer, cualquier hombre puede entrar a este círculo para servir a la comunidad, sino que fundamentalmente las mujeres, y aquí sí es para hombres y mujeres, no es solamente para hombres, las mujeres y los hombres que van a servir como guías espirituales de esa organización social o de esa comunidad, tiene que ver el calendario sortino de 260 días por mes, y que está compuesto de 20 días o 20 nahuales, y acá aparecen precisamente los nombres de los nahuales. Encuentra Rafael Girard y los estudios que se hacen acá, llamémosle así como 20 personajes que van a indicar cuál es la inclinación de la persona, cuál es su potencial humano, si realmente su potencial humano no está para la práctica de la espiritualidad, por demás que quiera hacer, y espiritual, que se dedique a otra cosa que no es ese potencial, que no es palabras, ese don que ha recibido. Ese don que ha recibido del formador, del creador, de la divinidad, y en ese sentido va a servir mejor. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la organización social.
escoge a las personas y estrecha relación con el sofí, que va a marcar como las características positivas y las características negativas del individuo, de la persona, hombre y mujer, repito. Y luego el concepto del equilibrio. Hay que mantener ese equilibrio entre aspectos positivos que aparece en la personalidad de un individuo, de una persona, de un ser humano, y también sus aspectos negativos. Hay que buscar ese equilibrio y esa armonía para poder servir a la comunidad, para poder servir a la familia, a la comunidad. Entonces, esto, repito, jóvenes, dentro del estudio de Rafael Girard sobresale particularmente la práctica de esa cosmovisión. Aquí ya empieza a hablar Rafael Girard de la cosmovisión maya. Es decir, el ver esa interrelación que hay entre la naturaleza y el cosmos. No es solamente la naturaleza. El cosmos en general, el universo, el formador y el creador de las fuerzas, de las energías que vienen del cielo, que vienen de la parte superior del ser humano, pero también las energías y las fuerzas que salen de la naturaleza, en un momento se articulan, en un momento hay que mantener esa armonía de esas fuerzas, de esas energías. Y eso es lo que aparece en el proceso de creación precisamente del ser humano y las famosas etapas por las cuales pasa el proceso evolutivo del ser humano según el Popol Vuh. El formador, el creador, o como señala el Popol Vuh, y encuentra precisamente Rafael Girard estas expresiones, por ejemplo, jóvenes, Vitol es como el espíritu. Vitol es como esa fuerza invisible. Itzakol es lo relacionado con la mezcla, la tierra. Entonces, esto creo que es una de las grandes aportaciones de Rafael Girard y relacionado estrechamente con el Popol Vuh. Más tarde aparece también otro documento muy importante que refleja el pensamiento maya clásico, pero que aún se encuentra en la realidad de estas comunidades, el documento de Chilam Balam, de Chimayil, de México, de Yucatán, que ahí también aparece precisamente, quisiera indicarles acá, jóvenes, dentro de este estudio, de esta parte introductoria, por ejemplo, un profeta, Chilam Balam, era como un guía espiritual maya. Chilam Balam, un profeta, y aparece en este documento, y también alguien escribió ese documento, no él, sino y recoge el pensamiento de Chilam Balam. Por ejemplo, Chilam Balam señala, con mi documento aparece en Chilam Balam, que Chilam Balam, el profeta o el guía espiritual, tuvo la visión que iban a llegar del otro lado del mar, que venían del otro lado del mar personas blancas, personas barbadas, y que iban a llegar a estas tierras. Y también predijo de que iban a traer mucho dolor, mucha destrucción y muerte. Pero hay como, acá se ha hablado, por ejemplo, de las profecías, por ejemplo, entre otras. Luego Chilam Balam también señala, o por decir así, profetiza, que vendrán otros tiempos. Resurgirá la esperanza. Renacerá el pueblo maya. Pasados más o menos 450 años. Y es la importancia precisamente del calendario maya,
incluso algunos hicieron la interpretación que esto iba a ocurrir en el 2012. Muchos estudiosos, académicos, incluso medios de comunicación, hasta predijeron como una catástrofe, pero realmente no era catástrofe, era otro sitio dentro del calendario maya. Los tiempos iban a cambiar, iba a resurgir nuevamente la flor, según Chimamanda. Entonces encontramos precisamente esto dentro de estos estudios jóvenes, de estos autores, de estos intelectuales, de estos académicos europeos particularmente, y obviamente se suman nacionales también al estudio precisamente de toda esta información y sale a flote a nivel internacional y obviamente aquí en nuestro país jóvenes, que la cultura maya no ha muerto. La cultura maya no murió. El pueblo maya no está muerto. Los indios, muy bien, allá los indios. O los siervos que se convirtieron precisamente ya en jornaleros o en, hablamos acá en obreros agrícolas, pero acá hay como un resurgimiento y estudio primero y resurgimiento de ese pensamiento de la cultura maya y del pueblo maya que generó esta civilización. Y les decía, a raíz de eso, obviamente acá también, solo quisiera decir, jóvenes, que no viene de la gente puramente. Hasta aquí no se ha hablado, por ejemplo, de la resistencia que el mismo pueblo maya presentó a lo largo del coloniaje español. Creo que el espacio vital que se le otorgó al pueblo maya en los pueblos de indios o en los pueblos indígenas fue un espacio vital pequeño, un territorio en el cual pudo reproducir su cultura, lo único ahora de manera oral. La transmisión, y vamos a ver en el estudio del Instituto Indigenista Nacional, de la organización social jóvenes fue de bajo perfil. La práctica de la espiritualidad en el marco de esas regiones de refugio, en el caso de México, en Guatemala, los pueblos indígenas o los pueblos de indios, ahí por prácticamente era de bajo perfil la práctica de la espiritualidad maya. Razón por la cual los clérigos, los sacerdotes católicos, se preguntaban, pero ¿por qué los indios vienen a la iglesia en cantidad en estos días? ¿Por qué no en otros días? Pero realmente los indígenas jóvenes, incluso aquí se habla, por ejemplo, de ese como ocultamiento de su práctica para evitar ser juzgados y sobre todo también para evitar ser ejecutados, porque no era nada más el señalamiento de su práctica de brujería o de satanismo, sino que también se llegaba al extremo por el celo de los sacerdotes jóvenes de llevar a la horca, de quemar a las personas que todavía practicaban su espiritualidad antigua. Entonces, pero eso se fue desarrollando en el marco de estos pueblos indígenas. De igual manera la tejeduría. Le decía el otro día y con todo respeto, decíamos jóvenes, de la visión del profesor Severo Martínez al decir que los encomenderos vistieron a los indígenas, los ataviaron, especialmente a las mujeres, para que se pudieran distinguir de una encomienda de otra encomienda a nuestro juicio. Es una mentira histórica. No es cierto. Los indígenas tenían su tejeduría antes de la llegada precisamente del invasor. Ellos practicaban esta tejeduría, de decir, cuando vemos, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ver algunos de estos cois, especialmente el de Dresde, que está en Alemania.
encontramos riqueza de vestuario, de vestimenta, de las personas, especialmente de las mujeres jóvenes. Entonces, se seguía esta práctica. Acá se conocía el algodón antes de que vinieran precisamente los españoles, los europeos. Y se seguía esa práctica y aprovecharon precisamente los europeos, porque también aquí se dio el mandamiento y el repartimiento, especialmente jóvenes, en las habilitaciones y el mandamiento de hilar y tejer. Por otro lado, la medicina. Los mayas en su tiempo, jóvenes, se habla acá de la prehispanidad, ya hacían tratamientos dentales los mayas, incrustando en los dientes jade, jóvenes. ¿Cómo perforaban los dientes? Hasta acá pues no se sabe, pero incrustaba en las dentaduras jade. Había avanzado en este conocimiento, en el uso de la medicina. Hoy hablamos de la medicina natural, porque dada la misma situación de pobreza que se dieron en los pueblos de indios, en los pueblos indígenas, los mayas lograron sobrevivir ante las pestes, ante las enfermedades que vinieron de Europa, gracias precisamente al conocimiento de las plantas, de esta medicina natural. Y hoy día todavía se practica, no obstante el avance del Ministerio de Salud Pública, jóvenes, que no llegan a ese nivel. En el tema educativo se ciñó y se quedó la educación de los hijos a nivel de la familia, de los padres. Y uno de los principios fundamentales era llevar al niño acompañando al padre para que aprendiera, no solamente a través de las ideas que le inculcaba el padre, sino que también a través de la práctica, fundamentalmente los procesos productivos agrícolas. Básicamente. Pero también ese pensamiento se trasladaba a jóvenes en cuanto al idioma, a la lengua, a la organización social, al liderazgo, al conocimiento del calendario maya, agrícola y el surgir. Y en cuanto al conocimiento de la costumbre, lo que hoy llamamos el derecho consuetudinario, la costumbre, la regla de vida, la regla de vida de familia, la regla de vida de sociedad, la regla de vida, decíamos, en cuanto a la organización social, y también, por otro lado, en cuanto a la regla de comportamiento, si se llegara a dirigir a la sociedad, al grupo, al pueblo. Y ahí, aquí, vuelvo y retomamos esto es desconocimiento. Cuando decíamos que a veces las autoridades indígenas se veían entre el látigo de la corona española, si no servían bien, pero también ante el clamor y el reclamo de la gente que estaba en las comunidades, si no los defendían ante los tributos, ante las exacciones económicas. Y está esa. Luego la familia fue considerada como un elemento muy importante, jóvenes. Por ejemplo, el casamiento existía de bajo perfil, decíamos, jóvenes. El casamiento donde jugaba un papel importante el guía espiritual, los testigos a través de la organización social que daban fe de esos hechos. Y obviamente no se casaba ante las leyes de España, sino que fundamentalmente ante las leyes de la comunidad, las leyes mayas. Por ejemplo, en la ley maya no se conocía el divorcio. El que se casaba lo pensaba 2 veces, lo pensaba 3 veces, porque precisamente buscaba no solamente para, por ejemplo, la celebración del matrimonio, testigos que dieran fe de ese compromiso, pero fundamentalmente fe en cuanto a la responsabilidad que conlleva la constitución de una familia, tomando en cuenta incluso hasta hoy día que lamentablemente se está perdiendo un poco
fundamentalmente que el padre y la madre son el sostén primero de la comunidad. Obviamente la familia de la comunidad, ellos son los mejores educadores de sus hijos para poder vivir, para poder convivir. Y también vamos a ver más adelante, jóvenes, cuando hablemos de los derechos de los pueblos indígenas, decía, esta es una parte introductoria nada más, por ejemplo, en relación a las llamadas y denominadas pedidas que hoy todavía se dan. Una pedida, 2 pedidas, 3 pedidas, y a veces más, pero ¿cuál es el sentido, el verdadero sentido? Tratar de ver si realmente la chica, la futura cónyuge, compatibilizaba, era compatible en carácter, en temperamento, como el joven que va a compartir su vida. Porque realmente si se desprendía, se averiguaba, se sabía de que no eran compatibles, era un fracaso ese matrimonio. Pero en el marco del principio de la compatibilidad entre seres humanos, pues, llueve, duele o relampaguee, hay fuerzas más allá del propio pensamiento, del propio razonamiento del individuo que hace que esa compatibilidad soporte cualquier fuerza externa que venga sobre ellos, tomando en consideración que la familia es pilar fundamental de esa organización social y que se va a servir. Entonces, esto, encontramos pues precisamente esto, lo que se va viendo, y me paso ahora ya a los estudios del Instituto Indigenista Nacional de Guatemala, y creo que acá se nos ha ido un poco el tiempo, pero unos 5 minutos más, jóvenes, por favor, para hablar de nuestra evaluación. ¿Qué encuentra el Instituto Indigenista Nacional de esos estudios en sí? Que se realizan en las comunidades. Bueno, que todavía hay organización social que descansa bajo los principios de la civilización maya, del pensamiento maya, de la práctica maya, del pueblo maya. Todavía se practica la espiritualidad maya. Hablamos más o menos de 1940, 1950, incluso ya casi se entra en el conflicto, en el periodo del conflicto armado, que había que tener mucho cuidado para este tipo de prácticas, por la posición de la insurgencia, por la posición también del ejército, encontraba a alguien practicando espiritualidad, ahí se quedaba de una vez. Incluso en lugar de ofrecer un sacrificio a la divinidad, hay que dar sacrificar a la persona, joder. Porque muchas veces murieron muchos baleados precisamente en esos lugares donde se practica esta espiritualidad. También encontraron de que todavía se practica y todavía con fuerza la tejeduría, especialmente la práctica por parte de las mujeres. Y la riqueza que se ve, por ejemplo, en los tejidos, particularmente en los últimos jóvenes, donde va precisamente parte de la cosmovisión maya. Los 4 puntos cardinales, por ejemplo, y la simbolización o la representación de los 4 colores que aparecen en la cosmovisión maya: el rojo, el color negro, el color blanco y el color amarillo. Y se agregan 2 más, el azul y el verde. Y eso se encuentra luego también en la práctica de la medicina, el conocimiento que se tiene de las plantas medicinales, e incluso, por ejemplo, encuentran acá dentro de estos estudios aquellas mujeres o aquellos varones que son estériles. Existen dentro de este pensamiento, de investigación que se hizo, se conocían, no recuerdo exactamente el nombre, pero plantas que se le daba la categoría de machos, y plantas así en el lenguaje cotidiano, y la capacidad o categoría de plantas hembras, y que podían precisamente curar, por decir así, esa esterilidad en las personas. Entre otros aspectos, pues se encontró el Instituto Indigenista Nacional
a través, si tienen la oportunidad de consultar la revista indígena, fue una de las revistas que sacó el Instituto Indigenista Nacional en este tema. Y luego en la educación, los padres no dejaban a sus hijos solos, los llevaban consigo a sus fiestas sociales, a su convivencia espiritual, a la actividad agrícola, en la práctica del calendario, del idioma, se les educaba oralmente. Obviamente no en el sistema educativo oficial o nacional, pero los padres nunca abandonaron a sus hijos, transmitían ese conocimiento, ese acervo cultural ancestral que todavía se practicaba a sus hijos de manera oral. La existencia de autoridades mayas, las autoridades ancestrales, todavía querían ejercer esos cargos a través del principio les decía, de la jerarquía escalonada. Quisiera decirles, lamentablemente se perdió, por ejemplo, un caso, acá en Sololá. En el departamento de Sololá, hace más o menos con 15 años, la municipalidad indígena de Sololá descansaba para poder servir en esta organización municipal este principio de jerarquía escalonada. Empezaban a servir desde, por decir así, desde la base, desde abajo, los líderes, las personas que se involucraban en este servicio a la comunidad de carácter social, pero también de carácter político, porque también aplicaban ley o las costumbres. Y conforme pasaban los años e iban adquiriendo experiencia y conocimiento, llegaba a los puestos mayores. Pero esto todavía resulta y se encuentra precisamente dentro de los estudios que realiza el Instituto de Cultura Nacional, el calendario maya igual, o se observa todavía, e incluso encuentra, por ejemplo, algún conocimiento, quizás pues, no tan acabado o no está perfecto, en cuanto a que esto se viene practicando desde hace mucho tiempo. El famoso guaya, por ejemplo, que se practica en el marco del calendario agrícola cada año. Y aquí es donde se habla de los 5 días. El guaya es como decir el armateo del año. Y aquí es donde se habla de los solsticios y de los equinoccios. Y se encuentra acá que en ese movimiento, precisamente el sol especialmente, se encuentran 5 días sin nombre. Lo que los cronistas, especialmente religiosos, llamaron los días saciados, porque no tenían nombre, pero que encajan y articulan perfectamente con los 360 días del calendario maya y más esos 5 días, y ahí tenemos los 365 días del calendario agrícola o calendario solar. Y en algunas comunidades hoy recientemente acaban de celebrar precisamente estos 5 días, van a los lugares, al juicio de los mayas, son los lugares sagrados, lugares ceremoniales, durante estos 5 días, fundamentalmente para agradecer los beneficios que se recibió durante este año que está por terminar. Y también en agradecimiento por lo que viene durante el año que está por empezar, concluidos esos 5 días, el guaya, y que el hombre no puede producir. Ese es el pensamiento dentro de la cosmovisión maya, desde el punto de vista productivo, si no está en una estrecha relación con el hacedor, el creador, el creador. Y tratar de ver el sentido de la campaña, porque lo que se va a producir también debe compartirse en la medida posible con la comunidad. Entonces, eso es lo que se va a encontrar dentro de estos estudios jóvenes, y concluyo acá, por favor. Vamos a seguir. Entonces, se articula esta no solamente visión, sino que estudio de intelectuales, de académicos, con lo que se encuentra en esta triste y pobre realidad, porque es así, materialmente, en condiciones de desventaja, en condiciones de pobreza, en condiciones de racismo, en condiciones de discriminación, en condiciones de indignidad humana. Pero ahí está presente algo.
manto, jóvenes, en estas comunidades mayas aparece precisamente todavía esa regresa de principios, de valores, quizás ya no en plenitud, pero ahí están todavía en el marco de las comunidades mayas. Y por eso les decía, entonces empieza a articular esta aportación académica e intelectual de estos convocados maístas con lo que encuentra en la realidad el Instituto Indigenista Nacional, y ahí se empiezan a hacer planteamientos ya por parte sobre relaciones mayas de derechos de... Y eso es lo que vamos a ver ya a detalle, jóvenes, en la clase que viene. Pero les decía, creo que es importante este preámbulo para entender de dónde vienen esos derechos. ¿Dónde están esos derechos? Si están todavía, o simplemente es una habladuría. Dejo esto hasta acá, jóvenes, por favor, si me permiten. Solo quisiera, por favor, jóvenes, decirles en cuanto a nuestra evaluación, ya que nos ha tomado un poco el tiempo. Entonces, terminando este preámbulo, por favor, ya de la quinta unidad de nuestro programa, Derechos de los Pueblos Indígenas, vamos a ver ya algunas propuestas oportunamente y por escrito de estos derechos. Bien, su examen, jóvenes, el segundo examen parcial, que es de ese conocimiento, la fecha en que se va a llevar a cabo este viernes, entonces va a versar, por favor, jóvenes, versa sobre el contenido, si me permite, aquí tenemos el programa, por favor, jóvenes, va a versar el contenido sobre, aquí hemos visto ya, discriminación y racismo. Viene un poquito de todo, por favor, un poquito de todo. Les va a ayudar mucho las fichas que he compartido, las diapositivas, por favor, que compartido con ustedes. Pero les recomiendo, aunque sea a ojo de buen cubero, jóvenes, la lectura, y si no el análisis, de los documentos, especialmente el reglamento, el reglamento relacionado con la pureza de sangre. Por favor, jóvenes, vienen unas preguntas de ese reglamento, de la pureza de sangre. 2. También vienen preguntas, obviamente, jóvenes, del documento del profesor Severo Martínez, que más o menos les he resumido a mi juicio las partes importantes en las diapositivas que les compartí. De igual manera, vienen preguntas sobre el documento de Miguel Ángel Asturias, sobre principalmente veríamos cuál es la percepción de Miguel Ángel Asturias, sus observaciones en cuanto a los rasgos, a los signos que representan precisamente los indígenas para ese entonces, desde la perspectiva del autor, y luego la recomendación que da en cuanto a la solución de ese problema. Luego tenemos, jóvenes, la discriminación, les decía, hay en los documentos, clases de discriminación, por favor, no se les olvide, creo que es importante. Hablamos sobre eso, los tipos de discriminación principalmente, y la asimilación, que fue un tema un poquito largo, recuerdo, hicimos una inversión por razones metodológicas de este tema, y vamos a abordar también unas preguntas sobre el aspecto conceptual, especialmente la aportación mexicana de los intelectuales mexicanos. Entre ellos hablábamos de Bonfil Batalla, por ejemplo, jóvenes, Aguirre Beltrán, que son los más connotados en el tema de la asimilación mexicana, y que proponen ellos en relación a esta problemática que pasa por educación, incluso primaria, por educación secundaria y por hasta la educación universitaria. Recuerden, por favor, ahí está ese planteamiento en los documentos. Y el convenio 107, les decía, jóvenes, para recordarles, por favor, que es un convenio que prácticamente un instrumento internacional que justificó, avaló y apoyó el proceso de asimilación de los
pueblos indígenas a lo largo de América Latina. En ese marco aparece, recordemos, les mencionaba hace un momento, el Instituto Indigenista Interamericano, los institutos indigenistas nacionales de cada estado, para el desarrollo e impulso precisamente de la culturación. En Guatemala se conoció también a este proceso, según los autores, los intelectuales y académicos guatemaltecos, como el proceso de la divinización de los indígenas. Básicamente eso sería, jóvenes. Si hay alguna pregunta, por favor, en relación al tema o al examen, pues, bienvenida a su pregunta, jóvenes. No habiendo preguntas, entonces les deseo mucho éxito. Por favor, para los que llevan una zona un poquito baja, hagan todo lo posible. Gracias, Renata. Gracias, Renata. Hagan todo lo posible de mejorar su zona. Ya saben, de igual manera, vamos a trabajar con selección múltiple, falso y verdadero y emparejamiento. Lo que nos permite la plataforma se va a realizar precisamente en Moodle-RAD. Creo que ya no vamos a tener problemas con esto. Esperamos que eso sea. Se ha ido afinando este trabajo, incluso gracias también al apoyo del Departamento de Informática de la Facultad. Muchísimas gracias. Hay una hora, por favor. Y ya saben, por favor, jóvenes, está muy bien, una hora. Pero lo siguiente, por favor, no esperen el último minuto para subir su examen. Será en Moodle-RAD, así es, Emanuel, ¿sí? En Moodle-RAD, por favor, jóvenes. No suban a última hora su examen porque a veces se queda a media. Aprovechen por lo menos, tal vez faltando 2 minutos, jóvenes, para que no tengamos ningún problema. Muchas gracias, Renata. También feliz tarde. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces en nuestro examen. Les deseo lo mejor y les deseo feliz tarde. Que todo camine bien, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Renata, muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.